Bendiciones, amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo, que tengan todos un excelente día en el Señor. Le doy gracias a Dios por tu vida y gracias por este tiempo, por este momento que vamos nosotros a emplear para poder escuchar la palabra de Dios. Dios quiere que podamos abrir nuestros sentidos. Él desea que podamos abrir nuestras mentes. Todas las situaciones que están pasando a nuestro alrededor y en nuestra vida en particular tienen una razón de ser. Y la intención es que podamos entender eso, para que cada día nuestros días vayan mejorando y podamos ser aquellas personas que realmente Dios desea que nosotros seamos. Por eso te invito para que te unas conmigo en oración, para que hoy el Señor nos hable directamente y que podamos sentir esa gracia de Él para con nosotros y al mismo tiempo podamos sentir esa corrección que quiere darnos para la gloria de su nombre. Por favor, únete conmigo. Padre bueno, gracias te damos, te bendecimos, te exaltamos en este día. Tú eres nuestro Dios grande y maravilloso. Llegamos delante de ti en el nombre que tú nos has dado, el nombre en el cual solo hay salvación, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Gracias te doy, mi Señor, por estar con nosotros. Gracias por la fidelidad, Señor, que nos das de la vida. Hoy nos levantamos. Tenemos vida, Señor. Hay una nueva oportunidad para poder mejorar, para poder cambiar las cosas que debemos cambiar. Hoy nos ponemos delante de ti a tu disposición y te pedimos, Señor, que el Espíritu Santo sea sobre nosotros como una lluvia de redención. Como una lluvia, Señor, que despierte nuestras vidas para que podamos, Señor, hacer todo aquello que no hemos hecho hasta el momento. Para que podamos mejorar, Señor, nuestra vida. Y así, Señor, poder darte a ti gloria y honra en todo lo que nosotros, oh Dios amado, anhelamos. Señor, reconocemos que somos débiles y que sin ti nada podemos hacer, amado Jesús. Y nosotros, Señor, también tomamos la decisión y entendemos que sin ti no queremos hacer nada. Ayúdanos en este día y ayúdanos el resto de todos nuestros días. En tus manos nos colocamos hoy y colocamos nuestras familias, nuestros proyectos, nuestros planes, nuestros sueños y por sobre toda cosa, Señor, colocamos, Señor, nuestra vida en tus manos porque es el mejor lugar en donde podemos estar. Gracias te damos, Padre mío, gracias te damos, Señor, en el nombre glorioso de Jesús y unánime juntos decimos amén, amén y amén. Hemos estado tocando un tema que lleva por título Tomando una posición. Y cuando hablamos nosotros de tomar una posición, lo que Dios quiere es que nosotros seamos honestos con nosotros mismos. Si tú has tomado la decisión de seguir a Cristo, entonces tienes que seguirlo conforme Él demanda que nosotros lo hagamos. Y no simplemente que podamos ser personas fluctuantes, que hoy un día estamos y otro día no. El Señor quiere que nosotros seamos de una sola pieza. Que nuestras decisiones realmente estén enmarcadas en su palabra y que nuestras decisiones estén demostrando la responsabilidad que nosotros sentimos al poder cumplir con ellas. Por eso hemos estado tratando este tema y lo hemos tomado desde el libro de Daniel. Daniel es el autor de ese libro. Y Daniel está narrando una serie de eventos, una serie de hechos vividos por él y por unos amigos para que nosotros hoy nos demos cuenta. Lo primero que nosotros tenemos que entender es que estas historias son reales. Dios no va a permitir algo que no sea real en su palabra. Son reales y acontecieron a estas personas. Y están allí para que nos puedan inspirar a nosotros, para que podamos entender que esas personas, igual que nosotros de carne y hueso, pudieron obtener cierta relevancia sencillamente porque cumplieron con lo que Dios quería que nosotros cumplamos. Y es aquí donde nosotros comenzamos a detenernos. Dios quiere que nosotros tengamos un cumplimiento. Hoy el título de esta predicación es Una historia que cambiará tu vida. El deseo de Dios es que la vida nuestra cambie. El deseo de Dios es que podamos entender que hay cosas en nosotros que son menester cambiar. A veces simplemente nos conformamos a cómo somos y tal vez se nos olvida que somos débiles, tal vez se nos olvida que no somos suficientes para hacer las cosas y que necesitamos la ayuda de Dios.
En otras palabras, hemos sido creados nosotros, digamos, no con todas las cualidades que deberíamos tener para que podamos buscar ese apoyo, esa ayuda. Dios quiere que nosotros seamos dependientes, de la misma manera como nuestros hijos dependen de nosotros como padres y tenemos que estar guiándolos, enseñándoles, ayudándoles, corrigiéndoles. De la misma forma, nosotros necesitamos acercarnos a nuestro Padre Celestial para que Él pueda a nosotros ayudarnos. Hoy vamos a tocar una historia que se encuentra en el capítulo 6 del libro de Daniel. Daniel capítulo 6, busca en tu Biblia por favor, y te recuerdo, es una historia que va a cambiar tu vida. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra del Señor dice así: pareció bien a Darío construir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persa, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Y cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y lloraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto, de ese edicto real. No había confirmado el edicto, dice la palabra, edicto que cualquiera que al respecto en espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que tú confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió liberar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para liberarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es la ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirmare puede ser abrogada. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que en el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, y ningún instrumento de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño.
El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al pozo llamó a voces a Daniel con voz triste. Y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel, respondiendo al rey, dijo: Oh rey, vive para siempre. Y mi Dios envió un ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho absolutamente nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y dio orden al rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el pozo de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebrantaron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Amado, esta es la palabra de Dios. Creo que es una gran historia que está aquí, pero estas historias no están para que nosotros estemos distraídos, para que podamos entretenernos. Estas historias están aquí porque hay un propósito de parte de Dios. Y ese propósito es que podamos vernos, que podamos enmarcarnos en cómo nosotros debemos ser, cómo debemos actuar en esta tierra. Nosotros como cristianos tenemos responsabilidades y estamos, por así decirlo, en un mundo muy parecido al cual en donde se encontraba Daniel. Hoy nosotros vivimos en un mundo en donde Dios no es la prioridad, en donde la prioridad es precisamente hacer la voluntad de los hombres. Los hombres quieren hacer sus voluntades, y todo lo que tenemos a nuestro alrededor está diseñado para alejarnos de Dios. El asunto es que Dios quiere que nosotros podamos acercarnos, y toda esta serie de dificultades, de obstáculos están allí para que nosotros podamos esforzarnos y poder demostrar verdaderamente hasta dónde queremos acercarnos a nuestro Dios. Hemos leído la vida, el evento que vivió Daniel en aquellas circunstancias. Él estaba en Babilonia. La palabra Babilonia significa puerta de dioses, o sea que era una ciudad de muchos dioses. También viene de una raíz que quiere decir confusión. Y confusión es justamente la que nosotros tenemos cuando queremos hacer las cosas así como estas personas estaban actuando en contra de Daniel. La palabra nos está diciendo que Daniel era un hombre de respeto, era prominente delante del rey, estaba en alta estima y consideración. La palabra dice que él era superior a todos sus enemigos. Esos enemigos tenían envidia porque Daniel era tratado de una manera distinta, porque lo que salía de él emanaba precisamente de lo que Dios había colocado en su corazón. Era un hombre completamente distinto, había eminencia en él. Era un hombre que tomaba decisiones que eran respetadas por el monarca. Tanto así de que estaba pensando en ponerlo por encima de todos los sátrapas y de todos los gobernantes, para que él pudiera llevar a cabo lo que él quería, el rey quería, porque en él confiaba. Sin embargo, en las otras personas no había ese tipo de confianza. Entonces estas personas se llenan de envidia. Hoy la envidia pulula por todos lados. Hoy la gente te envidia no por lo que tú tienes, sino por lo que tú eres. Siempre ha sido así.
Y Daniel precisamente era envidiado por cómo él era. Y comenzaron a buscar, a hurgar en su vida y se dieron cuenta que no había nada intachable en él. Era un hombre que caminaba con integridad. Era un hombre que hacía las cosas bien. Y no solamente bien, que hacía siempre las cosas de manera correcta, porque su vida estaba basada en lo que la palabra de Dios decía para él. Él estaba fundamentado, como Dios quiere que nosotros fundamentemos nuestra vida. Y lo que le quiero decir a usted, no es que Dios quiera que usted tenga una vida religiosa. Lo que Dios quiere es que usted tenga un buen cimiento moral, un buen cimiento ético, que nosotros podamos tomar decisiones sabiendo la calidad y sobre todo sabiendo el ejercicio que tenemos que hacer, sabiendo nosotros que cada decisión conlleva una gran responsabilidad, que podamos tomar decisiones de manera responsables y debemos tener justamente una base para poder hacerlo. Hoy en día nosotros vemos los gobernantes, la calidad de las decisiones que toman. Son decisiones amañadas, son decisiones que las toman pensando siempre en sus intereses y no pensando en el bien general, en el bien colectivo como debería ser. Y aquí nos encontramos con Daniel, que era una persona prominente, y encontramos justamente que todo eso hizo que se hiciera un complot para poder estos líderes poder apartarlo a él del camino. Pero se dieron cuenta que no había nada que pudieran a él señalarlo. Entonces comenzaron a ver su vida y se dieron cuenta que la parte que ellos entendían como algo débil era la fe que tenía Daniel. Creo que muchas veces usted, tal vez como cristiano, se ha sentido señalado por otras personas. Es lo mismo, siempre ha sido así. Te van a señalar porque tú vas a la iglesia los domingos y van a pensar y te van a decir que estás perdiendo tu tiempo. Te van a decir de que tal vez estás alimentando al pastor. Te van a decir muchas cosas porque van a querer que tú retrocedas en tu fe. Estos hombres se dieron cuenta que el único, el lado flaco, por así decirlo, que tenía Daniel, que no era ningún lado flaco, era sencillamente la fe. Y entonces urdaron un plan estratégico y llegaron donde el rey. Y tocaron esa sensibilidad, tocaron, ¿qué te digo?, el orgullo del rey. Y le dijeron: rey, porque tú eres una persona tan importante, ¿por qué no haces un edicto de 30 días, que solamente en esos 30 días toda la adoración y toda petición y todo ruego y toda súplica sea para ti? Que no haya otro Dios absoluto, sino que tú seas Dios durante esos 30 días. Y al rey le pareció correcto, al rey le pareció bien, y tomó la decisión y firmó el edicto para que todos pudieran hacer lo mismo. Cuando Daniel se entera, a él no le dijeron nada. Fíjate que ellos dijeron que todos estaban de acuerdo, pero a Daniel no le dijeron nada. Cuando Daniel se entera, simplemente él sigue en su rutina. Simplemente él sigue haciendo lo que diariamente hacía. Estas personas se dieron cuenta que él todos los días oraba. Y allí estaba nuevamente en su casa, con las ventanas abiertas. No tenía por qué esconderse, porque él amaba a su Dios por encima de cualquier circunstancia. Y estando allí lo sorprendieron, dicen ellos. Algo así como le dijeron: te estamos viendo, y fueron y lo denunciaron. Entonces la palabra dice de que el rey no tuvo otra alternativa que simplemente hacer cumplir el edicto. Y le pesaba en su corazón porque entendió que había sido objeto de engaño. Que estos hombres con la mentira habían estado confabulando y él la había allanado el camino para que se diera lo que ellos querían. Porque nuevamente se reitera de que el rey estaba en alta estima, en consideración con Daniel. Y luego es echado al foso de los leones. El rey, angustiado tal vez por su mala decisión y porque tenía que hacerla cumplir, se fue a casa, no quiso comer, no quiso absolutamente nada, no pudo dormir y temprano en la mañana fue al foso de los leones. Y comienza entonces a preguntarle a Daniel, lo llama: Daniel, ¿estás allí? Tu Dios te ha salvado. Y entonces se oye la voz de Daniel diciéndole que sí, que efectivamente su Dios lo había conservado con vida y que lo había hecho permanecer allí y había cerrado la boca de los leones. Inmediatamente lo sacan y los enemigos
de Daniel reciben su merecido. Creo que esta historia tiene que ser altamente inspiradora para nosotros. Y creo que nosotros tenemos que estar allí preguntándonos realmente cuál es la base de la fe. Porque esta es una historia que tiene que ver con la fe. Tiene que ver con cuánto realmente tú crees. La verdad, nosotros no sabemos cuánto creemos hasta cuando estamos delante de una prueba, hasta cuando estamos delante de una dificultad. Pero Dios quiere que nosotros podamos mirar y que tú hoy comiences a evaluar qué hubieses hecho estando en la condición de Daniel. ¿Qué era necesario que tuvieras? O digámoslo hoy en nuestro presente, ¿qué es necesario que nosotros tengamos en nuestro corazón, en nuestra mente, para poder creer de esa manera? Y creo que lo que se desprende en toda esta historia es que Daniel sabía y estaba absolutamente convencido de que Dios es soberano. ¿Sabes? A veces las cosas van de una manera que no entendemos. A veces nosotros quisiéramos que el mundo fuera de una mejor manera. Y da la sensación como si Dios estuviera ausente. Pero precisamente esa tal vez es como el obstáculo, o tal vez es lo que nosotros tenemos que poder pasar por encima de eso y siempre entender, y siempre comprender, y siempre estar firmes de saber de que Dios es soberano. Independientemente de cómo vayan las cosas, y que Dios tiene cuidado de aquellos que verdaderamente creen y confían en Él. Hoy es muy fácil creer en Dios. Si tú le preguntas a cualquier persona, todos van a decir que creen en Dios. Hasta los demonios creen en Dios, dice la palabra del Señor, y tiemblan. El asunto no está tanto en creer en Dios como creerle a Dios. Como vivir justamente en saber de que Él cumple lo que tiene que cumplir. Que Él cumple lo que está en su palabra. Que Él es ese Dios que nos guarda, ese Dios que nos cuida. Pero que ese Dios está esperando que nosotros vivamos una vida con responsabilidad. El Señor quiere que podamos entender que tenemos que ser responsables de lo que nosotros estamos sintiendo, de lo que estamos viviendo, de lo que estamos pensando. Y Dios quiere que podamos entender eso. Dios quiere que podamos nosotros hoy, en este día, abrir nuestro corazón. Y que podamos mirar verdaderamente si nosotros tenemos una fe verdadera en Él o simplemente nosotros tenemos, ¿qué te digo? Una religión. Un lugar donde vamos, un lugar donde nos sentimos un poco bien, pero nosotros estamos como que en esos altibajos que de pronto un día sí creemos, cuando las cosas me van bien, ese creo, cuando las cosas no me van bien, entonces de pronto ese día dejo de creer y estamos así como las olas del mar, que vamos y venimos. Y creo que la pregunta en esta mañana es precisamente, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? O digamos, ¿qué es lo que tenemos que desarrollar para poder tener una fe auténtica como un hijo de Dios? Como un hijo que puede creer en su Padre. Así como Jesús creyó en su Padre. Acuérdate que Él se hizo hombre y en la condición de hombre creyó a su Padre y Él pudo creerle que era necesario que Él fuera a la cruz y también creyó que al tercer día sería levantado. Ahora mira la condición extrema de esa fe. Tal vez de pronto Dios no quiere que nosotros creamos en situaciones tan extremas, pero lo que nos está diciendo es que sin fe es imposible agradar a Dios. Y que nosotros tenemos que mirar responsablemente cómo tengo que vivir, de qué manera tengo que hacer para que mi fe sea verdadera, mi fe sea auténtica y no simplemente que mi fe se pueda mostrar en ciertos momentos cuando creo que las cosas son favorables o las cosas son posibles, o simplemente en toda circunstancia yo estoy creyendo y afirmando que Dios es soberano por encima de cualquier cosa. Y creo que ese es el punto vital en esta mañana. Si nosotros sabemos que Dios es soberano, si nosotros sabemos que Dios tiene el control, si nosotros sabemos que las cosas pasan por cualquier razón, pero sabemos que Dios está al corriente, entonces la pregunta es, ¿qué debo hacer para que mi fe se mantenga firme? Para que mi fe se mantenga sólida.
¿Cuál es la posición que debo tomar para poder ser verdaderamente de integridad? Porque acuérdate lo que él le decía a los escribas y fariseos, que eran hipócritas porque simplemente mostraban algo aparente, pero en el fondo de ellos no había lo que Dios estaba demandando. Y creo que esas preguntas tenemos que hacernoslas hoy nosotros. ¿Realmente estamos nosotros desarrollando lo que Dios está demandando de nosotros? ¿Realmente estamos esforzándonos por tener una fe de tal manera que podamos agradar a Dios? ¿Cómo hacerlo? Vamos a mirar a la vida de Daniel, qué fue lo que hizo y que lo que nosotros tenemos que seguir, que tenemos que hacer, tenemos que esforzarnos para hacerlo. En primer lugar, tu fe debe ser pública y no secreta. Fíjate que a pesar de las circunstancias, a pesar del edicto, a pesar de las cosas, a pesar de las amenazas, dice la palabra de que Daniel siguió haciendo lo que hacía todos los días. A veces nosotros fallamos porque a veces pesa más la opinión de la gente con respecto de lo que nosotros creemos que verdaderamente caminar en lo que Dios ha determinado. Y creo que el punto está en que nosotros tenemos que preguntarnos a quién nosotros queremos realmente agradar. Si queremos agradar a la gente o si queremos agradar a Dios. Te vas a encontrar con muchas personas que te van a señalar. Gente que va a estar allí mirándote cómo estás haciendo. Cuando pasas de pronto con una Biblia en la mano, van a estar hablando. Y tienes que entenderlo. Son personas que tienen una mentalidad completamente diferente. Y el enemigo los utiliza para que tú des un paso atrás. De la misma manera como Dios quiere a nosotros utilizarnos para que podamos ser inspiración en aquellos que no han creído, de la misma manera el enemigo utiliza a esas personas para que entonces tú simplemente te conviertas en un cristiano secreto y que no demuestres realmente la fe que tú tienes. Lo primero que me enseña a mí la palabra de Dios hoy, en este día, es que yo no debo ocultar mi fe. Yo debo estar abierto a decir quién soy y en lo que creo. Y que creo a un Dios grande y poderoso que hizo los cielos y la tierra y me creó a mí. Y creo en ese Dios que ha hecho todas las cosas que nos rodean. Y no puedo simplemente para tratar de, de complacer a los demás, entonces vivir tratando de agradarles, haciendo las cosas que las personas desean que nosotros hagamos. Daniel no pensó absolutamente en sí mismo. Él pensó que no podía fallarle a Dios. Y creo que nosotros tenemos que tener ese pensamiento. Porque Dios quiere usarnos a nosotros, entiende, a ti, como modelo delante de un mundo caído. Que en medio de este mundo caído puedan haber personas con integridad. Que en medio de este mundo caído puedan haber personas que puedan hacer el bien. En medio de este mundo caído puedan haber personas con dignidad, con moral. Para estas personas será una inspiración. Que puedan haber personas que no mientan, que puedan haber personas que muestran realmente con sus frutos que son verdaderamente cristianos. Lo primero que nosotros debemos entender entonces es que nuestra fe tiene que ser pública. Tenemos que obrar abiertamente. Tenemos que hablar como hablamos. No podemos simplemente estar hablando en el mismo lenguaje que las otras personas están usando para poder ser simpáticos. Tal vez no tienes que convertirte en un juez o en un señalador de las personas. Dios va a ir clasificando tus amistades. Pero delante de todas estas personas, independientemente de cristianos o no, tenemos que mostrar que Cristo está en nosotros. Que nosotros somos de Cristo y que vivimos como Cristo ha determinado. Y tenemos que mostrarlo justamente en los eventos en los cuales estamos públicamente. Y Dios desea que tú tengas eso en cuenta. No podemos ser nosotros cristianos secretos y que no podemos hablar de la palabra de Dios y que no podemos nosotros hablarle a las personas cuando tienen dificultades del Dios que a nosotros nos ama. Antes, por el contrario, nosotros lo hacemos porque sabemos que lo que estamos hablando es verdad y que Dios quiere que nosotros digamos las cosas de esa manera. Tenemos que abrirnos. Nuestra fe tiene que ser abierta. Si queremos que el mundo cambie, nuestra fe tiene que ser abierta.
Y no se trata de que solamente la mostremos en virtud de cómo te digo, de modas o qué sé yo, sino en tus actitudes, en tus actos, en tu manera de hablar, en tu manera de concebir responsabilidades y al mismo tiempo de poder ayudar a otras personas. Lo primero que tenemos que hacer entonces es que nuestra fe sea pública, que todos sepan que amamos a Dios, que todos sepan que nosotros adoramos a Dios, que no puede haber ninguna ley, ni puede haber nada que pueda silenciarnos. Escúchame bien, los cristianos durante toda la historia de la humanidad han sido perseguidos. La palabra de Dios dice que bienaventurados son aquellos que son perseguidos por causa de la justicia, porque el Señor hará justicia a ellos. Lo que quiere decir es que el Señor siempre va a estar contigo. No importa lo que diga la gente, no importa que te señale. Lo importante es que tú te mantengas firme. Te lo voy a decir de esta manera. Aquello es una oportunidad para que tú demuestres verdaderamente cuánto tú amas a Dios y cuán verdaderamente es tu fe. Porque no sabemos hasta dónde podemos creer, hasta dónde puede llegar nuestra fe. Aquí en este caso de Daniel, su fe estaba allí. Se mostraba en virtud de una amenaza de muerte. Tal vez nuestra fe no tiene nada que ver de pronto ser probada hasta una amenaza de muerte. Ojalá que Dios no lo quiera. Pero puede ser justamente delante de personas que se pueden burlar, que te pueden señalar, que te pueden criticar. Lo primero que tenemos que hacer entonces es hacer y entender y comprender que nuestra fe es pública. Somos de Cristo y mostramos que somos de Cristo. En segundo lugar, ante tus críticos y enemigos, habla con Dios. Siempre, absolutamente siempre van a haber persecuciones. ¿Sabes? A veces lo más triste es que las persecuciones pueden venir de las personas más cercanas a ti. De esas personas con las que has compartido en otros tiempos, tal vez amigos, tal vez familiares, tal vez personas que están allí contigo, muy cerca de ti. Esas personas a veces van a convertirse en esos enemigos. ¿Y sabes qué van a hacer? Van a usar cosas en contra tuya. Por eso es necesario que tú puedas entender esto. Van a usar tu pasado y también van a usar tu presente para hablar de ti, para difamarte, para decir cosas que no son, para decir cosas que de pronto te van a enojar, que van a hacer que tú te sientas incómodo. Algo así como se dice por allí, van a tratar de buscarte las caídas tuyas para poder demostrar y para poder decir que no eres un verdadero cristiano. Siempre van a ocurrir esas situaciones. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Tenemos que ante nuestros críticos hablar con Dios. Creo que eso fue lo que hizo Daniel. Daniel fue a su casa y con las ventanas abiertas como siempre lo hacía, orando mirando hacia Jerusalén. Estaba él así, era la costumbre que él tenía. Tú puedes hacerlo, cerrada la puerta en tu casa, puedes arrodillarte y clamar al Señor y poder mostrarle a todas estas personas que están detrás de ti. El Señor va a poner paz en tu corazón. ¿Sabes? En medio de esas situaciones, lo que buscan siempre es poder dejarte en ridículo y en vergüenza. Detrás de ellos, entiéndelo, la lucha no es contra sangre ni contra carne. La lucha son contra principados, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Y los seres humanos, la mayoría no somos conscientes de eso. Simplemente parece que nos hubiese atravesado una idea que es producto de nosotros mismos. Y no sabemos discernir que es un dardo de fuego. Y comenzamos entonces nosotros a burlarnos, a señalar, a criticar, a hacer quedar en vergüenza a las personas. Te vas a encontrar con esto. Pero es allí donde tú tienes justamente que hablar con tu Padre. Tienes que unirte a Él, porque Dios va a confirmar tus convicciones. Lo que te quiero decir es que muchas veces te vas a sentir tentado, tal vez a ceder en las pretensiones de la gente. Pero cuando hablas con tu Padre, cuando tú vas a lo secreto, cuando tú hablas con el Señor y comienzas a ponerle todas estas cosas y sobre todo el abrir tu corazón y decirle cómo te sientes, entonces allí el Señor comenzará a darte pautas para que tus convicciones sean firmes. Nosotros necesitamos tener convicciones firmes.
Lo que quiere decir es que necesitamos creer hoy, mañana y siempre. Y es el Señor el que afirma ese anclaje a través del Espíritu Santo en nosotros, que hace que tengamos nuevas fuerzas cada momento. Y cuando aquellas personas nos señalan y tratan de hacernos quedar en vergüenza o en ridículo, dentro de nosotros hay un poder tal que hace que sigamos adelante. Y simplemente aquellos sean ladridos de perro que no van a hacer absolutamente nada en nuestro corazón. Seguimos adelante porque sabemos que nosotros estamos adorando a un Dios verdadero, a un Dios vivo, a un Dios poderoso, a un Dios que vela por nosotros, a un Dios que está a nuestro lado cada día, independientemente de que muchas otras personas puedan levantar sus voces. En tercer lugar, tenemos que desarrollar una vida de oración para poder tener coraje. ¿Sabes? Uno de los mayores problemas que tenemos nosotros es el temor. El temor está en nuestra naturaleza pecaminosa. El temor es producto de esa condición natural de pecado que hay en nosotros. La palabra dice que el amor de Dios es el que echa fuera todo temor. Lo que quiere decir es que cuando nosotros desarrollamos una vida de oración, esa vida de oración nos va a dar a nosotros el coraje, la fuerza suficiente para seguir adelante, para enfrentar los retos que tenemos que enfrentar día tras día. Necesitamos un valor diario, necesitamos vencer obstáculos a diarios. Esta vida ha sido determinada de esa manera y tenemos que reconocer justamente que nosotros somos débiles, que tenemos una gran debilidad y ante las situaciones que nos amenazan, nosotros sentimos tal vez ese temor dentro de nosotros. Es factible que Daniel hubiese sentido eso. Acuérdate, nosotros tenemos amor propio por nosotros. Nadie quiere que lo maten. Absolutamente. Nosotros no somos suicidas latentes. Nosotros queremos vivir la vida abundante que Cristo ha hablado de ella. Y por eso van a haber ciertos temores en nosotros. Van a haber situaciones que se van a presentar. De pronto tenemos el temor de que nos aíslen socialmente, de que tal vez no nos tengan en cuenta o nos consideren aún nuestras propias familias para las reuniones familiares, o que en medio de ellos comiencen a hablar de nosotros. Nosotros tenemos que buscar el coraje precisamente a través de hablar con nuestro Padre, a través de la oración. Tal vez Daniel estaba allí hablándole, diciéndole: Señor, mira todo lo que he hecho las cosas rectamente, pero estas personas me tienen envidia, estas personas ahora me están amenazando, hay una amenaza, me van a tal vez a echar en el lago de fuego, en el horno de fuego, tal vez con los leones, no sé, Señor, qué va a pasar. Pero lo único que yo sé, Señor, el único que puede a mí salvarme, eres tú. El único que puede meter su mano por mí, eres tú. El único que puede realmente respaldarme en esta situación eres tú. Pero reconoce si tienes miedo en tu corazón. Lo importante es reconocer que tenemos miedo. Si hay un miedo, preséntaselo al Señor. Es humano, es natural que nosotros tengamos temor. Lo que quiere decir es que necesitamos más del amor de Dios. El amor de Dios es el que va a hacer que todos esos temores desaparezcan y que podamos entonces vencer esa debilidad que se presenta. Porque muchas veces tenemos que tomar ciertas decisiones y el temor se convierte como en una barrera que no permite que nosotros tomemos esa decisión. Pero es el amor de Dios. Nosotros sabemos, el amor de Dios es un poder, y quiero que lo entiendas. No lo veas de un punto de vista romántico. El amor de Dios es poder de Dios que obra en nosotros para que podamos tomar decisiones que son verdaderamente extremas. Por ejemplo, cuando tú perdonas a una persona, ahí está el amor de Dios obrando. Es el poder que se vuelve perdón cuando antes no podías hacerlo. En cuarto lugar, ¿qué tenemos que hacer para mejorar las cosas? Comprender que las batallas nunca acabarán y se ganan orando siempre. Siempre van a haber pruebas en tu vida. ¿Sabes? De pronto tú ves la vida de este hombre, una vida ejemplar, y tú dices: pero ¿cómo es posible que Dios permita que un hombre como Daniel pudiera enfrentar semejante prueba? O tal vez tú, que siempre estás allí atenta, orando, clamando,
Tal vez estás muy atento yendo a la iglesia, tú estás sirviéndole al Señor y de repente se presentan ciertas batallas, ciertas situaciones. Y entonces te preguntas, ¿cómo es posible, Señor, que tú permitas esto a mi vida? Lo que estamos diciendo exactamente es algo así como, eres injusto porque yo que te sigo, yo que estoy contigo, yo que oro todos los días, 3 veces al día, permite que estas cosas pasen. Daniel entendía claramente que, ¿qué te digo? El camino de la vida es un camino donde siempre van a haber obstáculos. Es un camino donde siempre van a haber pruebas. Siempre vas a tener batallas que enfrentar por una sencilla razón. Dios está formando un carácter en nosotros. Dios está interesado en que tú tengas un carácter. Lo único que vas a sacar de este planeta es tu carácter. Es cómo has sido, cómo has madurado, cómo has cambiado, cómo has ido trazando tu vida y tu conducta. Y precisamente por eso Dios permite que en este mundo tengamos aflicciones. El Señor dijo que tengamos que mirar a Él porque Él venció. Y Él venció porque sus ojos estaban puestos en el Altísimo. Daniel venció porque Él estaba conectado con el Altísimo. Nosotros vencemos cuando nos conectamos con Dios. Y tiene que ser algo real y verdadero. Tú necesitas y yo necesito estar conectado permanentemente con Dios porque todos los días se van a librar batallas. Todos los días se van a presentar dificultades. Todos los días se van a enfrentar luchas. Todos los días tenemos que tomar decisiones. Todos los días vamos a enfrentar situaciones que no sabemos cómo poder nosotros enfrentarlas. Y es allí donde se muestra claramente que hablar con Dios, la oración, no es algo religioso. Es la gran oportunidad que nosotros tenemos de presentarnos delante de nuestro Padre porque sabemos que de Él emanará el oportuno socorro. Y Él quiere que lo entendamos. Pero entiende algo, dentro de ti, dentro de mí, hay una condición contraria. Hay una condición que me dice que haga las cosas a mi manera, que busque las soluciones a mi manera. Y por eso las cosas van como van. Por eso la sociedad es como es. Por eso la historia muestra cómo hemos sido todo el tiempo. Siempre queremos alejarnos de Dios. Entiéndelo. Siempre. Y esto tiene que ver aún con el cristiano. Entiéndelo. Nuestra naturaleza vieja está allí. Si en algún momento se quiere levantar, en algún momento quiere tomar la iniciativa, ¿cómo podemos aplacarla? Hablando con Dios. Entendiendo que tenemos batallas, que Él es el único que puede darnos las fuerzas para poder vencerlas. En quinto lugar, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el quinto paso? ¿O cuál es el quinto principio que debemos aplicar en nuestra vida? Hay que comprender que orando es como Dios prepara nuestro futuro. ¿Sabes? Él le preguntó a alguien alguna vez, ¿tú crees? Porque si crees, verás la gloria de Dios. Cuando nosotros hablamos con Dios, cuando nosotros oramos, estamos justamente preparando ese futuro que Dios tiene para nosotros. Daniel sentía que algo iba a hacer el Señor. Era un hombre que le creía a Dios. Era un hombre que sabía que Dios no lo había metido en una situación de esa simplemente porque Dios quería, como te digo, recrearse a ver cómo de pronto él sufría. Él sabía dentro de su corazón que aquello era para algo mejor, mayor y superior, que aún no había pasado siquiera por su imaginación. Y Dios quiere que nosotros tengamos esa actitud. Tal vez te van a presentar dificultades y pruebas. Pero yo debo entender, no la prueba, debo entender que Dios va a hacer algo superior y mayor con esa prueba. Si yo me mantengo fiel, si yo le busco, si yo estoy allí atento como lo hizo Daniel. Y creo que todo esto para nosotros tiene que convertirse en un gran ejemplo. Yo debo sentir, cuando yo tengo una fe fuerte en el Señor, yo debo sentir que siempre lo mejor está por ocurrir. Tal vez hoy estoy viviendo un momento difícil. Hoy confieso que estoy viviendo un momento de dificultad. Pero yo sé que Dios hará cosas grandes en mi vida. Porque Dios no deja a sus hijos solos.
Porque Dios no deja a aquellos que han confiado en Él absolutamente solos. Antes, por el contrario, Él está atento. Y aquella situación es tal vez para poder mostrarle a los cielos y decirle y señalar, mira mi hijo, cómo se comporta en medio de la dificultad. Él sabe que yo estoy preparando un futuro mejor. Dios honra a sus hijos en público. Aquellos que creen en secreto, Dios los premia en público. Porque justamente Él desea a nosotros premiarnos delante de todos, para que todos puedan ver y para que todos puedan imitar. Nosotros aprendemos por imitación. Y hoy en esta mañana, en este día, el deseo de Dios es que nosotros podamos aprender imitando lo que hizo Daniel. Daniel se mantuvo firme en su fe. Él sabía que algo iba a ser su Dios. Algo iba a ser el Todopoderoso, que no lo iba a dejar abandonado. Dios honra a quien le honra, dice la palabra. En sexto lugar, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ser fieles ante Dios. Y entonces Él permitirá o nos permitirá cambiar nuestro entorno. Digamos de esta manera, nuestra fe, Dios la usará para cambiar el entorno que nos rodea. Entonces las personas que están a nuestro alrededor van a querer ser como tú. Tal vez no te lo digan, o tal vez sean como este rey Darío, que reconoció que el Dios de Daniel era el Dios vivo y que las cosas que hacía el Dios de Daniel eran extraordinarias y que todas las personas debían respetar y debían honrar al Dios de Daniel. Es lo mismo que Dios quiere que tú entiendas. Cuando tú caminas en un camino de fe, cuando tú verdaderamente le crees a Dios, cuando tu vida está basada en la creencia de que Dios es todopoderoso para ti y que hará las cosas que tienes que hacer, Él las va a hacer y las va a desarrollar y tú lo crees, la gente te está mirando. Y entonces comienzan a verte como un referente. Comenzarán por allí como un referente. Te mirarán y te señalarán y mostrarán ahora lo contrario. ¿Cómo es tu conducta? ¿Cómo eres tú? ¿Y cómo te comportas? Y Dios usará todo esto. Y entonces esto tocará a las personas y tocará las relaciones que tienes. Y cambiarán las relaciones con tus amigos. Y todos te verán como una persona ahora diferente. Ahora te mirarán a ti. Cuando tienen problemas, ahora te buscarán a ti. Ahora te hablarán, te llamarán y te dirán sus cosas. Por último, ora en todo tiempo. No importa cuál sea el tiempo, si sea bueno o sea malo. A veces nosotros simplemente estamos acostumbrados a orar cuando las cosas no van bien, cuando las cosas no están bien. Nosotros tenemos que orar en todo tiempo y en todo momento. Dios quiere que tú estés con Él. Dios quiere que tú estés hablándole a Él permanentemente, independientemente de que la vida te vaya bien o independientemente que tengas problemas. Lo importante es que tú tengas un deseo de conversar con Dios todos los días de tu vida. Para concluir, mis hermanos, en este día, estamos ante un aguacero tremendo que está cayendo en estos momentos. Quiero compartir contigo la lectura de la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 11, carta a los Hebreos capítulo 11, versículos 33 y 34, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Sabes que la fe es lo que nosotros necesitamos a diario. En este mundo tan confundido, la estrategia del enemigo precisamente es minar tu fe, apartarte de Dios. Todo está confeccionado para que tú te apartes de Dios.
todas las cosas, la televisión, la radio, todo lo que estés a tu alrededor, el fútbol, todas estas cosas, para que tu mente esté en otro asunto. Y Dios quiere que tú mires a Él. Por eso la pregunta es, ¿entiendes que Dios está en el control? Independientemente de lo que está pasando en este momento, ¿tú crees que Dios está en control? Entonces la pregunta para ti es, ¿cómo está tu fe hoy? ¿Realmente cómo te sientes en función de tu fe? Porque Dios desea que haya integridad en su iglesia. Y Dios quiere que nosotros estemos cerca de Él. Y no que aparentemente estemos cerca, pero realmente estamos lejos. Dios quiere que podamos acercarnos a Él. Dios desea integridad, estar cerca de nosotros en todo momento. Hay que tomar una posición. Hay que tomar una posición con respecto de nuestra fe. Y la pregunta es, ¿tú le crees a Dios hasta el final? ¿Le estás creyendo por encima de cualquier cosa? Eso es lo que Dios te pregunta en este día. Hoy, delante de Él estamos. Hoy te pido que me acompañes en una oración. Y vamos a pedirle que el Señor fortalezca nuestra fe. No tengas miedo. Si Dios te pone una prueba, junto con la prueba te dará la solución. Padre bueno, gracias te damos. Gracias por tu victoria en la cruz del Calvario. Señor, somos débiles. No podemos con todas las cosas, Señor, con todos los retos que tenemos que enfrentar en esta tierra. A veces creemos que podemos, pero en verdad, Señor, nosotros sabemos que no. Nos equivocamos reiteradamente. Nosotros perdemos fácilmente el camino. Pero hoy delante de ti estamos, Señor, y queremos pedirte, Padre, que seas tú sustentando nuestra fe. Que nos des del Espíritu Santo, Señor, que nos des ese fruto maravilloso de la fe a través del Espíritu Santo. Llénanos hoy, Señor, más y más. Hoy te pido, Padre mío, que tú derrames de tu gloria sobre todos mis hermanos. Que esta predicación pueda llegar al corazón. Que necesitamos nosotros realmente revisarnos. Necesitamos revisarnos, Señor Jesucristo. Porque en verdad no hemos creído lo suficiente. Simplemente creemos cuando es factible algo. O cuando vemos cosas que pueden perfilarse para obtener lo que queremos. Nosotros tenemos que creer a pesar de no ver. Tenemos que creer a pesar de que las situaciones sean adversas y difíciles. Porque no creemos en las circunstancias únicamente. Creemos que tú eres el Dios Todopoderoso que puedes cambiar cualquier tipo de circunstancia. Hoy te pido por mis hermanos y te pedimos, Señor, que tú nos guardes, que tú nos des de esa fortaleza, que el Espíritu Santo de Dios nos llene de poder, de ese poder para creer, porque nosotros, Señor, queremos agradarte por encima de cualquier cosa. Tu palabra dice que es la fe precisamente la que hace que podamos ser gratos a ti. Y la fe viene por el oír, y el oír verdaderamente la palabra de Dios. Hoy nos estás hablando y nos estás diciendo, es necesario que ustedes cambien. Es necesario que se fortalezcan en el poder del Espíritu para que puedan creer confiadamente que yo soy el Señor, el Todopoderoso, y que yo obro mi voluntad aún por encima de las cosas que vuestros ojos están viendo. Padre, yo te doy gracias, Señor. Bendice a mis hermanos y guárdalos. Y en tus manos nos colocamos en Cristo Jesús. Y unánimes juntos decimos amén, amén y amén. Oro con todo mi corazón para que el amor de Dios y la paz de Jesús y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos y cada uno de ustedes, mis hermanos. Que el Señor les continúe bendiciendo poderosa, rica y abundantemente. Te pido por favor que compartas esta predicación. Compártela en tus redes sociales, con tus amigos y con todas las personas para que podamos ensanchar el reino de los cielos. Necesitamos más que nunca en este tiempo creer. Necesitamos nosotros hoy afirmarnos y saber que Dios quiere obrar cosas extraordinarias a través de nosotros. Bendiciones, mi hermano. Un abrazo y hasta siempre.
Que el Señor te continúe bendiciendo. Si Dios permite, nos vemos el próximo domingo. Bendiciones.